Vamos recordando esa situación, vamos recordando a la persona que nos ofendió o a un grupo de personas que me ofendieron, y vamos pensando a ver qué sentimiento fue generando en mi corazón, de qué sentimiento se fue llenando el corazón. Cualquier persona, cualquiera nos pasa, cuando es ofendido, y depende, ¿no es cierto?, de la intensidad de la ofensa, lógicamente, y depende la sensibilidad de cada uno. Ante una ofensa me puedo sentir herido, muy lastimado, puedo sentir bronca, puedo sentir ira, puedo sentir tristeza, angustia, sentimiento de traición, sentir que no me valoran, que no respetan mi dignidad y tantas cosas más, ¿no? Pensemos de qué se fue cargando nuestro corazón ante esa ofensa que quizás estamos pensando en este momento. Porque podemos hablar muy lindo, ¿no es cierto?, del perdón, pero hasta el momento que alguien me ofende mal, de una manera muy intensa, ahí se me terminan todos los conceptos lindos, ¿no? Empieza a repercutir en mi corazón, en mis emociones, en mis pensamientos y en mi manera de actuar. Entonces, lo que Jesús en su palabra y nosotros en esta misa que estamos rezando, tratando de pedirle a Dios que nos inunde con su amor, con su gracia, con su misericordia, ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿no?, con esos sentimientos que tenemos en el corazón? Tristeza, ira, enojo. ¿Qué tengo ganas de hacer? Tengo ganas de vengarme, de desquitarme, de desearle lo peor, de estar deseando que a esa persona le vaya mal. Algo que me alivie, necesito algo que me alivie. Puedo estar pensando lo peor para esa persona. O a lo mejor, pensando en positivo, en el mejor de los casos, queriendo de alguna manera no tener sentimientos que a Jesús no le gusten o comportamientos que no vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas veces, en el mejor de los casos, con esfuerzo decimos, bueno, voy a tratar de que no pasó nada. No pasó nada, hago como que no me ofendieron, sigo todo igual, pero el veneno me sigue quedando en el corazón y en algún momento esa herida va a seguir sangrando, ¿no es cierto?, si no lo resuelvo, si no lo sano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo lo que produce en nuestro corazón una ofensa? Y si estamos pensando en alguna situación que todavía no la tenemos resuelta, nos vamos a ir dando cuenta que a lo mejor no hemos perdonado, que todavía sigo con la herida sangrando, que no tengo paz, y muchas otras cosas. Nadie puede quedar bien, nadie puede quedar sano si toma un veneno, ¿no? Bueno, esto sería un veneno emocional o espiritual, ¿no? Si me sigo cargando negativamente, ¿no? Y entonces la palabra de Dios primero nos ayuda a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con esto que yo estoy sintiendo? Porque si, por ejemplo, yo estoy deseando lo peor para la otra persona y a la otra persona le va mal, el problema yo lo voy a seguir teniendo, Entonces, quiere decir que Jesús lo primero que quiere es que nosotros podamos resolver qué es lo que nosotros con lucidez queremos hacer ante la ofensa de alguien, la herida, la lastimadura, el dolor que produce en cualquier ser humano. Bueno, y en el Evangelio de hoy vemos
distintas maneras de responder, ¿no?, ante una ofensa. En la parábola que Jesús cuenta, hablando del perdón, cuando le responde a Pedro que hay que perdonar siempre, ¿no es cierto?, 70 veces 7, simbólicamente, que dice, bueno, hay que tratar de tener esa disponibilidad de perdonar siempre. Y en esta parábola que Jesús cuenta, hay un caso de un hombre que tenía una deuda impagable, ¿eh? Dice, porque Jesús exagera, ¿no es cierto?, en la parábola, ¿eh? Un hombre que le debía 10.000 talentos a su patrón. 10.000 talentos, dicen los biblistas modernos, equivalen a 70 millones de dólares hoy. Imagínense. Entonces, el rey le pidió las cuentas y este hombre se arrodilla ante el rey y le dice, Señor, de alguna manera voy a intentar pagarte. Te pido que tengas compasión de mí. Y el rey, o el patrón, se compadeció, le perdonó la deuda y lo dejó ir. Es decir, le borró la deuda. Es una parábola, ¿no? Jesús exagera para que se vea y se note la disponibilidad y la capacidad de perdonar de este hombre, que se asemeja únicamente a la capacidad de perdonar que tiene Dios, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos perdona? Imaginemos la felicidad y el alivio que sintió este hombre cuando su patrón le perdonó la deuda de 70 millones de dólares. Sale de la casa del patrón, del rey, y se encuentra con un compañero de trabajo, dice el Evangelio, que le debía 100 denarios. 100 denarios equivaldrían a 70 dólares. Digamos, 2 o 3 meses de sueldo. Y el compañero se arrodilló ante él y le dijo, amigo, teneme paciencia, que de a poquito te lo voy a ir pagando. Y este se enfureció, comenzó a golpearlo, a torturarlo, lo mandó a la cárcel a él y a toda su familia, a su esposa, a sus hijos. Este hombre reaccionó de esa manera frente a una deuda que tenía. Una deuda, una ofensa, podríamos decir, pequeña, ínfima, comparada con la que él fue perdonado. Se olvidó, perdió la memoria ese hombre. Bueno, ahí tenemos una manera de reaccionar frente a una deuda o a una ofensa que alguien me hace. Este hombre reaccionó de esa manera, ¿no? Queriendo justicia, no pudiendo detener su ira, su bronca, lo golpeó, le gritaba, le dijo de todo. Esa es una manera de reaccionar. Nosotros podemos elegir esa, si queremos. O a veces capaz que la elegimos, ¿no? A lo mejor ese hombre pretendía sentir alivio, ¿no?, golpeándolo, insultándolo, mandándolo a la cárcel con toda su familia. Puede haber sentido algo de tranquilidad. ¿Habrá sanado la herida de esa manera? Queda en el aire la pregunta, ¿no? Otra manera de responder frente a una deuda es la del rey, la del patrón. Una deuda muchísimo más grande. 70 millones de dólares frente a 70 dólares. El rey lo perdonó, dice el Evangelio, lo dejó ir. Esa expresión, cuando alguien me ofende, que dejemos ir, soltar los sentimientos negativos, que se vayan, dejarlos ir, desapegarme poco a poco de esos sentimientos y dejar que se vayan junto con la ofensa. Parece ser un camino muy interesante dentro
de esta mirada de compasión que tiene el Rey. Jesús, cuando lo estaban matando en la cruz, que lo estaban asesinando, lo estaban crucificando injustamente, porque el motivo por el cual a Jesús lo mataban no tenía nada que ver con la realidad, con la persona de Jesús. Una ofensa de ese tipo, que te estén matando e injustamente y condenando injustamente, y Jesús empezó a rezarle al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Claro, Jesús es Dios, ¿no? Dios hecho hombre. Nosotros no vamos a poder perdonar nunca a esa altura. Si bien es cierto que hay muchas personas que perdonan como Jesús, por gracia de Dios. No solamente los santos, ¿no? Muchas personas que son santos, vecinos nuestros, que tienen una capacidad de perdonar lo que para otros es imperdonable. Porque hay algunos que dicen, hay cosas que son imperdonables, y hay otros que dicen, no, Jesús nos enseña que todo se puede perdonar. Una mujer, después de un proceso no muy largo, pero un proceso que llevó tiempo, logró perdonar al asesino de sus hijos y de su marido. E incluso, con el paso del tiempo, generó sentimientos de compasión y de amor y terminó ayudando a esa persona para que se sane. Quiere decir que el corazón humano tiene esa capacidad de perdonar. Seguramente que nunca vamos a perdonar como perdonó Jesús, pero es el camino, es la brújula, es la estrella que nos guía. No tenemos que pensar que perdonar una ofensa significa que tengo que ir corriendo y perdonarlo, abrazarlo, volver a ser amigos. No, la reconciliación es otro tema para otro día. La reconciliación es otra cosa. Ojalá se pudieran dar las dos cosas, que perdono y que me reconcilio. Ese es un ejercicio muy lindo, sobre todo en la familia. Eso sí, porque es un ámbito donde está asegurado el cariño, el afecto, la confianza. En la familia muchas veces nos ofendemos, soy ofendido, ofendo al otro, nos perdonamos, nos reconciliamos, y está bueno que así sea. Pero en otro tipo de vínculos no es tan fácil. Lo ideal sería perdonar y reconciliarme, pero al menos hoy estamos hablando, el Evangelio nos habla del perdón, perdonar siempre, o tener esa predisposición. Es lo que nosotros estamos rezando, que la palabra de Dios nos ayude a mirarnos, escanearnos por dentro, hacernos un estudio espiritual. ¿Cómo reacciono generalmente frente a la ofensa de los demás? El amor de Dios, la misericordia de Dios que aparece en la parábola tiene que ser lógicamente nuestra principal motivación espiritual. Él nos perdona 1 y 1000 veces por día. Aún así, cuando yo soy limitado, tengo que ir por ese camino. Me puede ayudar también ponerme en el lugar del otro. Tratar de entender que el otro es un ser humano igual que yo. Tiene la misma dignidad que yo, por más que me haya ofendido. No es ni un animal, no es un monstruo, es una persona. Ponerme en el lugar del otro me puede ayudar. Recordar las veces que yo también fui perdonado me puede ayudar. Dejar que el alma, por la gracia de Dios y en la oración y en la vida cristiana, vaya sanando. Y hasta que sea posible generar en mi corazón, además del perdón, sentimientos positivos hacia la otra persona, desearle el bien, rezar por ella. Vamos a pedirle a Dios que hoy nos dé la gracia de ir trabajando en nosotros el tema del perdón, que es tan importante como señalamos en este contexto en la vida de los vínculos de una comunidad, de una familia, en la manera de relacionarnos como personas, como hijos de Dios. Que el amor